Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo, otro sábado, lindo sábado, invernal pero lindo. Bueno, vamos a terminar con la clase que estamos viendo de la evolución del cantor de tango. Hoy vamos a llegar hasta el año 2000. Es más, ahí vamos a dejar porque ya después lo actual es, es más complicado, tengo menos información y por lo tanto me quedo con esa época que es la más conocida. O sea que vamos a arrancar de la época del 40, donde dejamos la última clase, hasta el 2000. Rápidamente, no se crean que voy a atenderme demasiado. Habíamos dicho que la década del 40, como esto ya lo he repetido muchas veces, es la década de oro del tango. O sea, es la mejor época del tango, donde el tango es la música más conocida, más popular, se toca por todos lados, a toda hora. Y en esa, y en esa situación de la orquesta de tango es donde apareció, habíamos dicho, el cantor de tango. O sea, habíamos en la evolución, habíamos empezado con el cantor nacional, Gardel, Magaldi, eh, después vinimos al estribillista, que era el que cantaba un pedacito de la canción, el cantor de tango, que es lo que vimos en la última clase, que canta la mitad del tango y la otra mitad de la orquesta, y llegamos a la época del solista, o sea, el solista cuando ya el cantor se independiza, habíamos dicho por qué razones la gente empieza a sentirle más simpatía, o sea, sobre todo el síntoma más clave es el tema de los bailes donde estaba tocando la orquesta y cuando venía el cantor la gente dejaba de bailar y se aproximaba a la pista para escuchar al cantor. Entonces eso es un síntoma de que el individuo tenía fama. Bueno, la lista de los cantores que se independizan y que empiezan a cantar como solistas es innumerable. Yo les voy a nombrar algunos, los conocidos. Mauré, Alberto Castillo, Edmundo Rivero, Marino, Fiorentino. Estoy diciendo algunos, son muchos más. Pero les quiero nombrar esto porque esto me van a servir para ejemplificar qué va a pasar con ellos. Porque es muy fácil decir, bueno, me independizo. Pero me independizo ¿cómo? Yo voy a hacerme cargo de conseguir una orquesta, de pagarles, de arreglar los contratos. O sea, es complicado el tema. Por eso, lo que hacen la mayoría de estos individuos que se independizan es juntarse con alguna orquesta conocida, pero en otras condiciones. O sea, la condición es que la orquesta toque para él y no él cante para la orquesta. ¿Me entiendo? O sea, ahora el solista es el que se destaca. Por supuesto que cuanto mejor orquesta tenga de fondo, mejor, porque le va a hacer un acompañamiento mucho más interesante y la canción, el tango, lo que sea, va a quedar mucho mejor. Pero ahora es el solista, el que arranca el tango desde que empieza y lo termina él. La orquesta acompaña. Y yo les decía que esto no le va a ser sencillo a la gente. Muchos hacen eso y en definitiva terminan firmando un contrato. O sea, van porque les pagan, se ofrecen, les pagan determinado contrato y bueno, y van. Pero son ellos los que ponen el precio y son ellos los que no los vienen a contratar, son ellos los que se ofrecen. Si la orquesta le viene bien, lo hacen, si no, otros más audaces arman su propia orquesta. Y digo más audaces porque ya ahí significa otros costos, otras consecuencias. Le puede ir bien como le puede ir mal. Hay ejemplos de todos. Por ejemplo, hay gente que se independizó, un famoso cantor de Troilo, Marino, que el Tano Marino, que era muy buen cantor, con una voz atenorada, y que supuestamente iba a tener un futuro bárbaro, pero no tuvo el mismo éxito que tuvo en la orquesta de Troilo, y
va a quedar ahí como uno más, o sea, no triunfa. Como le pasa a Fiorentino también, otro cantor de Troilo, como le pasa a otros como Mauré, pero hay algunos que sí triunfan y que sí logran su propósito. Y fíjense ustedes qué raro que, un cantor como Edmundo Rivero, que es todo lo opuesto a lo que es un cantor de tango original, o sea, los cantores de tango por lo general son individuos que por sobre todas las cosas se preocupan de la facha, de la pinta, de estar bien, o sea, de tener, para que le agrade a la gente, más que nada a las mujeres. Bueno, Edmundo Rivero no tenía nada de eso, nada de eso, con decirle que el apodo de él era el feo. Con eso le quiero decir más o menos, aparte de los que lo conocen, ustedes lo conocen, saben lo que era Rivero. Sin embargo, siendo una personalidad que no es atrayente desde el punto de vista estético para la gente, lo mismo con la voz, porque la voz de Rivero no es una voz común, es una voz muy grave, que también no es lo común en el tango. O sea, con todas esas contradicciones, sin embargo, Rivero triunfa. ¿Pero por qué triunfa? Triunfa porque es muy inteligente, es muy audaz y sobre todo porque se le dio por meterse con el lunfardo, investigar el lunfardo y hacer milongas y hacer temas relacionados con el lunfardo. Y todo eso le dio una cosa diferente que no teníamos, porque el lunfardo se venía usando desde siempre, pero Rivero le va a dar mucho más importancia, o sea, no lo va a hacer como una cosa arrabalera o como una cosa, sino que al contrario, le va a dar al lunfardo una verdadera personalidad. Más, después se va a hacer diccionario del lunfardo, o sea que hace un estudio profundo del lunfardo y lo emplea en sus letras. Y lo emplea en sus letras. Pero ya les digo, dándole una fisonomía que normalmente no tenía, porque parecía que el lunfardo era algo bajo, era algo de las clases más pobres. Sin embargo, Rivero le da el verdadero sentido. La prueba está que hasta el día de hoy se siguen cantando las milongas de Rivero, los temas de Rivero. Y otra característica, Rivero por lo general no es muy pocas veces que utiliza orquesta. Más que nada él contrata guitarristas. Se siente más a gusto con los guitarristas que con la orquesta. Algo parecido a lo que sucedía con Gardel. ¿Por qué? Porque al ser el predominante, las orquestas tienen la obligación de seguirlo, pero en el disco el que predomina es la voz de Rivero, esa voz profunda, esa voz grave, que en definitiva es lo que lo llevó a triunfar. Tanto triunfó que terminó en los últimos años poniendo su propio local de tango en San Telmo, un barrio tradicional de Buenos Aires, un barrio tanguero, el Viejo Almacén. Hasta el día de hoy está el Viejo Almacén. Ahora los descendientes no sé quién lo maneja eso, pero en su momento fue Rivero y posteriormente su hijo. Y el otro caso que les quería ejemplificar de cantores solistas que triunfaron fue el de Alberto Castillo. Alberto Castillo, un personaje muy conocido por todos, por el Río de la Plata, porque no sé si era uruguayo, era argentino, pero en definitiva en el verano siempre lo teníamos acá y se hacían los recorridos por todos lados. Alberto Castillo, que se había hecho famoso cantando con la orquesta de Tanturi, que fue la mejor época de Castillo, donde la voz, los tangos los cantaba bien, no le erraba las notas, o sea, se preocupaba de que la cosa saliera bien, y ahí tuvo un éxito tremendo con Tanturi. Bueno, tanto fue el éxito que se decide largarse por cuenta propia. Pero después que se larga por cuenta propia, agarra otro rumbo.
Ya de por sí él era muy particular, por la vestimenta, por la forma de manejarse, por la forma de actuar, cómo ponía las manos, cómo ponía, o sea, todo lo que hacía él en el escenario era todo lo opuesto a lo de un cantor de tango, que por lo general eran individuos derechitos y de negro. El Castillo andaba con esos corbatones grandes, con las camisas, con las camisas sueltas, o sea, todo lo contrario a un cantor de tango. La cuestión es que la gente le gustaba, y cuando se dio cuenta que era lo que le gustaba a la gente, empezó a cambiar un poco el rumbo de su carrera. Y ya no se preocupaba tanto de cantar tangos serios, tangos sentimentales, sino que empezó con sus pachangas, con sus tangos que son bobadas, pero en definitiva la gente las cantaba y les gustaba. La pulguita, el gatito en el tejado, y con esas cientos de esas. Este, incluso agregó tamboriles, una novedad total para el tango. Tamboriles en el tango. Bueno, cantó candombes, cantó, o sea, que la hizo más risueña la cosa. Al tango le dio otro aire diferente, le dio, la gente lo iba a ver a todos lados, la gente llenaba los teatros. Acá en Montevideo y en el Uruguay, pues anduvo por todo el interior también, iba a los tablados, iba a los teatros, iba a todos lados. O sea que es un recuerdo que tenemos de Castillo. Yo diría que las dos figuras que nos recuerdan más, por lo menos a mí en aquella época, que venían mucho al Uruguay y que le hacían, y que realmente la gente quedaba encantada con ellos, fueron Castillo, Alberto Castillo, y D'Arienzo, otro que también, que se desfilaba por Punta del Este, por los parques hotel, todos los lugares bailables, ahí estaba D'Arienzo. Bueno, ahora seguimos.